Segundo bloque del programa y como lo decíamos anteriormente, seguimos con más presencia en vivo y vamos a charlar con el bloque de Juntos por el Cambio en el Consejo Municipal. Hay dos temas puntuales que cuando los invité a Carolina y a Santiago, justamente les planteaba que por allí iba a pasar lo más grueso de la entrevista, ¿no? Primero, un proyecto de ordenanza aprobado que tiene que ver con un sector de la ciudad que necesita mejorar la iluminación y después también información precisa, importante, que tiene que ver con nuestro bolsillo, con el tuyo, con el aumento del agua potable, por qué se da este aumento, cuáles son los valores, cómo va a impactar, de qué forma va a estar impactando. Así que de todo esto hablaremos con Caro Justi y Santi Dobler. ¿Cómo andan? Bienvenidos. ¿Cómo les va? Sí, bien, muy bien. Buen día. Gracias por la invitación. Un placer, como siempre, tenerlos. Gracias, porque siempre cuando los invitamos están allí firmes para, sobre todo, nosotros ser el nexo con la comunidad y que ustedes nos cuenten. Vamos a empezar, Caro, si te parece bien, por este proyecto de ordenanza que tiene que ver con mejorar la iluminación del sector Villamanda de barrio Villa del Parque. ¿Qué vieron, qué recogieron de los vecinos? Ustedes incluso antes de asumir a la banca ya habían hecho una recopilación de datos que tiene que ver también con el sistema, cómo está funcionando. Hay muchas quejas sobre el alumbrado público en Sunchales, en diferentes barrios de la ciudad. Bueno, como bien decías, Lichi, este proyecto primero de ordenanza, que después se termina aprobando en pleno en el Consejo, es un poco el producto de todo ese trabajo en campaña que vinimos haciendo. Nosotros a lo largo de toda la campaña fuimos tomando nota de las situaciones de los barrios, de los reclamos de los vecinos, de cuestiones trascendentales que nos gustarían regular y normar a través del Consejo y puntualmente la iluminación de Villamanda, que es una zona de nuestra ciudad, para los que no conocen por ahí por ese nombre, que pertenece al barrio Villa del Parque, que está ubicado atravesando la ruta 34. Bien. Entonces, en esa zona hay palinas de luz que hoy no cuentan con los focos, y también hay otros focos que tienen un sistema un tanto añejo de iluminación, entonces no hablamos de luces LED, digamos, en ese espacio. Y la intención por parte de Santi y mía cuando llevamos adelante el proyecto es justamente hacer una actualización de esa zona en el sentido de la iluminación. La iluminación no solo es digamos, cuestiones estéticas, de que queremos que esa zona esté embellecida, sino puntualmente tiene que ver con la seguridad, con la prevención de determinados hechos delictivos, que escuchamos que los vecinos que viven en esa zona han sufrido hechos delictivos, justo bueno, en una zona donde es realmente una boca de lobo, y las palinas están colocadas desde hace bastantes años ya. Desde prácticamente el verano que nosotros estuvimos dando haciendo algunos relevos. No solamente la ordenanza apunta a lo que es la colocación de la luminaria en sí, sino al control del correcto funcionamiento y inclusive hace hincapié en lo que tiene que ver también con en lo posible, hay como luminarias que son demasiado viejas y ya tienen un muy poco poder de iluminación. Pasa mucho en Sunchales eso, ¿no? Sí, sí. Esos foquitos que están en las ochavas, en las esquinas, que tienen 40, 50 años, no sé. Que si bien Caro decía que no hace, por ahí no es el tema LED, pero evaluar si se puede, porque el sistema LED es un sistema caro. Sí, claro. Pero a lo mejor existe también la posibilidad de abaratar el sistema y colocar algo que pueda realmente brindar un mejor servicio de iluminación. Ahí tenés residentes, tenés casas de fin de semana que pasan mucho tiempo solas y sin nadie que las vigile, y tenés también algo de zonas comerciales. Entonces, tratar de lograr eso sería muy importante, primero porque ya hay quejas de la gente y pedidos. Un servicio que hoy por hoy no puede faltar en la ciudad, eso es
prácticamente ya ni habría que pedirlo directamente, pero además, muy bien como explicaba ella, tratar es un medio preventivo contra el delito también, ¿no? Y no te olvides que es un barrio que está relativamente alejado de lo que es la parte villa del Parque Nuevo. Entonces vendría muy bien que bueno, a través de la ordenanza ya el Ejecutivo pueda, a través de obras públicas, darle inmediata sanción a esto y ponerlo en práctica, ¿no? Y sobre todo porque los vecinos pagamos. Claro, bueno, te iba a decir justamente eso, Caro. Generalmente cuando la gente se contacta con nosotros a través del Instagram o del Facebook o algún mensaje a través del WhatsApp, lo que te dicen es, si pago los impuestos, ¿por qué tengo que llamar y reclamar 5 o 6 veces para que me cambien el foquito de la esquina de casa? ¿Cómo puede ser que en 2022 tengamos que llamar 4 o 5 veces porque no vienen? Y es un poco lo que uno recoge en la calle, ¿no? Le pasa a mucha gente con las cloacas, le pasa a mucha gente con la inseguridad, le pasa a mucha gente con las calles que están algunas detonadas, otras mejoradas, y le pasa a la gente también con la iluminación, ¿no? En diferentes sectores. Sí, hay obras de gran envergadura, como el tema de la parte de cloaca y ese tipo de cosas, que nosotros, esto te lo digo porque estuvimos reunidos todo el grupo de concejales con el Ejecutivo hace 15 a 20 días en una reunión de intercambio de información, y de la provincia hace falta una llegada de fondos, ¿no? Que ya se lo tienen prometidos para obras grandes, bueno, en fin, pero acá estamos hablando de situaciones que son mucho más simples y más fáciles de solucionar. Sí, y es más, a mí me parece que el vecino casi ni debería llamar si realmente existiría una buena recorrida de algunas personas, ya sea del corralón o de algún área que tenga que ver con obras, para determinar este tipo de problemas, porque acá cuando nosotros lo visitamos no había un foco, había 5 columnas instaladas que no tenían luminaria. Claro. Y después todo, pero era un sector muy, muy pequeño, vos en 5 o 6 cuadras hacías todo el recorrido. Eso es muy fácil de detectarlo y de mandar la orden a quien corresponda para que lo venga a hacer. Y que insisto, nosotros en la campaña también lo mostramos, lo hicimos conocer a través de las redes. Bueno, uno siempre busca que todo lo que uno haga sume y tenga un impacto positivo. Es decir, ¿es crítica? No, es que se lleve adelante. Y de hecho en la control. Reunión, sí, tal cual. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Consejo? Es control. Correcto. Sí. Y de hecho en estas reuniones que hemos mantenido con el gabinete ejecutivo, digamos, en pleno, este fue un tema que también hemos planteado, las palinas de luz, sin los focos, los postes de luz que están en estado de riesgo, digamos, de caerse, que fue un tema que has tratado en el programa también, y que se termina resolviendo por una movida en redes sociales. Todo es válido, pero evidentemente en muchas cuestiones las vías oficiales de gestión no están funcionando, y ahí hay que reforzar, y ese es nuestro trabajo. Lo hicimos también con otro tema que tiene que ver con toda el área de lo que es la limpieza de cunetas. Hago referencia a esto porque también tiene que ver con obras que no demandan gran inmensidad de dinero y que es una cuestión de control. Hicimos un relevamiento interesante a donde estaban las situaciones. Algo se logró, algo después no sé por qué se frenó. Bueno, esperemos no volver a tener consecuencias, pero si no le das continuidad a ese tipo de cosas pequeñas, se van acumulando y termina siendo la iluminación, la tapa de cuneta, y después es muy difícil atacar todos los problemas. Eso tiene que ser un cronograma de acciones mensuales que estén coordinadas. Debiera ser de esa manera, debiera estar organizado. Santiago tiene su computadora. Me preguntaba, ¿la puedo tener? Por supuesto que sí, porque hay un tema particular que tiene que ver con el aumento del agua potable, que es un aumento considerable, importante, en un tiempo complejo para el bolsillo de la gente. Y les cuento lo que generó un poco de ruido. Estuvo aquí el presidente de la cooperativa hace un tiempo, unos meses, y habló cuando Marina le preguntaba, él presumía un aumento que iba a estar en el orden del 40%. En esa época también se pensaba que la inflación no iba a ser del 60% como hoy se estima, ¿no? Es real. El aumento es bastante más importante. Sí. Nos gustaría saber de cuánto es el aumento confirmado y cómo va a impactar en el bolsillo de la gente.
¿Y por qué se da ese aumento? Bien. Sí, me traje la computadora porque tengo que manejar algunos números para tratar de hacerles entender, claro, a la gente y precisar por qué lo que nosotros estudiamos desde el Consejo, después de 2 o 3 reuniones con la gente del agua potable y los libros abiertos, bien, y después ir a hacer toda una recorrida en lo que fue con Caro personalmente, pero también fueron todos los miembros del legislativo a ver qué ocurría. Esto tiene una historia ya que arranca prácticamente del año 2020. La primera pregunta que me hiciste son 2 fases de aumento. La primera es de 35% y la última, más adelante, va a ser del 15%, suma un 50%. Sí. El primero es, lo aclaro por las dudas, el primero sería un aumento en mayo y luego en junio. En junio. El primero del 35%. Exactamente. Eso es lo que se consensuó no solo con los concejales, sino también hablándolos con ellos. Así todo, entra en un déficit casi del 40% la cooperativa del agua potable. Y ahora es por eso que yo te pedía... O sea, aumentando el 50%, está 40% abajo todavía. Queda casi un 40% abajo, un 37% para ser bien exacto. Y ahora te lo voy a pasar a explicar. Perdón, ¿y cómo se cubre eso? ¿O la cooperativa cómo cubre ese déficit? ¿Con ahorros? ¿Pidiéndole a la provincia? Y bueno, va a tener que buscar unos recursos porque nosotros no lo podemos cobrar todo del bolsillo de la gente. Claro. Entonces ellos van a tener que ir acomodando algunas cosas que ya la tienen previstas, por eso las reuniones que tuvimos, para que nosotros les demos una ayuda, pero sabemos que no podemos cubrir todo el déficit, ¿no es cierto? Si tomamos un parámetro de octubre del año 2020... Sí. hasta noviembre del año 2021, sí, más o menos un año, sí, los gastos que tiene la cooperativa, la empresa en sí, es de un 44% que tiene que ver con todo lo que es la mano de obra. Ese 44% en ese año aumentó un 42%. Otro gasto que tiene es el 24% de gasto de energía eléctrica. Terrible. Que aumentó un 127% en ese lapso de año. Para que te des una idea en pesos, ellos están superando los 2.200.000 a los 2.300.000 mensuales de gasto de electricidad. ¿Ahí no hay subsidio provincial? Nada. Se está gestionando que, digamos, se está empujando hace bastante tiempo a nivel provincia que la cooperativa sea considerada en otra categoría, digamos, de consumidor, digamos, dentro de la empresa provincial de energía, para que esos montos siderales de energía eléctrica que hoy está abonando se disminuyan de manera considerable. Entonces ahí estaría un poco más aliviados en ese sentido, porque realmente se lleva mucho dinero y recordemos todos que la cooperativa no tiene un fin de lucro. No estamos hablando de una empresa privada que a través de la prestación del servicio pretende ganar dinero, sino llevar adelante la prestación del mejor servicio posible a los beneficiarios. Esa es la realidad. Por eso, bueno, en su momento Santi hablaba en la sesión, en sus fundamentos, y dejaba bien en claro de qué hablamos cuando hablamos de prestación de servicio. Ahora estamos hablando de casi 30 millones de pesos Te sigo dando unos datos porque ni llegamos a la mitad todavía. De luz, 30 millones de pesos anuales. No, 2.300.000 pesos mensuales. Bueno, está bien, vos haces el cálculo anual, perfecto. El cálculo anual son casi 30 millones. Está bien. Ahí teníamos trabajando sobre la mano de obra y el gasto energético. Después tenés un 22% que tiene que ver con gastos de lo que es productos para el tema que utilizan ellos para el tema de la potabilización del agua, caños, medidores, filtros que vienen de Israel, que son gastos y se pagan en divisa extranjera, en dólares en su mayoría de los casos. Eso tuvo un aumento en ese año del 27%. Y por último, el gasto que tiene es un 10% que tiene que ver con gastos administrativos que están relacionados con el aumento del IPC, el índice de precio al consumidor, que tuvo un aumento en ese año del 52%. Claro. Si uno toma todos los parámetros de aumento y los divide, en ese año que te hablé, de octubre de 2020 a noviembre de 2021, tenés un 60% de aumento. Ahora, desde octubre
hasta febrero del 2022, que fue el último cierre con el cual nosotros trabajamos en un balance, es un año y medio más, ahí es donde se incrementa ese 60% al 87%. Por eso yo te decía que el 87% menos el 50% que nosotros le estamos dando, te queda un 37% de déficit para ellos todavía. Si bien se arreglan con este pequeño aumento que nosotros le damos, bueno, tratarán ellos de ir viendo cómo se acomodan para cubrir eso, para no recaerle al vecino con todo esto, ¿no es cierto? En el medio hubo ya algunos aumentos también que fueron impactando, ¿no? Como para tratar de equilibrar un poco gasto con ingreso. Claro. Ellos están trabajando al 100% de su capacidad, con todo este tipo de gastos y prácticamente no cortando los servicios. O sea que si un servicio no recibe inversión, que en este caso viene del vecino, porque no, como dijo Caro, no reciben de afuera, el servicio se empieza a deteriorar. Claro. Entonces ellos acudieron inmediatamente a nosotros porque además, no solo porque lo vimos, sino porque tenemos comentarios de afuera que el trabajo que están haciendo es uno de los mejores trabajos de la ciudad, de la provincia de Santa Fe. Pero perdón, me hago una consulta. ¿Acuden al consejo porque golpearon la puerta del municipio y no encontraron respuestas? ¿O fueron por el Ejecutivo y por el Legislativo? No, con nosotros vinieron por este tema en específico, pero después mantuvimos una reunión también todos juntos con el Ejecutivo. Perfecto, bien. Por una cuestión, no solo de este trabajo, sino además para que se coordinen los trabajos cuando se rompen, quién arregla, la parte de obras. Perfecto. Pero fueron al Consejo fundamentalmente para tratar de buscar una ayuda en este sentido y explicarnos que la situación se le hacía muy complicada. Y consulto por último, en esto de, bueno, que la provincia sepa esta situación, que está complicada, que no debe ser la única cooperativa de la zona, deben estar todas en una situación bastante parecida. ¿El Estado de Sunchales va a tratar de también acercar una propuesta a la gobernación o va directamente la cooperativa? ¿Es una cuestión privada entre la cooperativa y el Estado provincial? No, Caro te decía recién correctamente que se está trabajando por lo menos para ver si podemos atacar el tema de electricidad para que la tarifa les sea mucho menor, porque el servicio que ellos están brindando es un servicio, si se quiere, muy requerido. El agua potable hoy es muy requerido. Entonces, a través de diferentes gestiones se trata desde el gobierno de tratar de ver si ese gasto se puede bajar. Porque si no, para el año que viene van a entrar con un déficit terrible que uno ya va corriendo de atrás y se hace cada vez más difícil. Perfecto. Y otra cosa que vale la pena aclarar con respecto a cuando uno habla de tarifas altas o del choque que va a ser en el bolsillo, que era lo que nosotros lo fundamentábamos cuando aplicamos esto en el Consejo. Al ser un servicio, y ser un servicio que vos lo podés controlar en tu casa, es lo que le decimos siempre a la gente. Tratar de utilizar el agua para lo que corresponde el agua potable, que muchas veces eso tampoco no pasa por la conciencia de la gente. Te lavan el auto, y no es para eso el agua potable. Entonces, se produce un aumento por una cuestión de necesidad. Nosotros estamos en contra del tema del aumento de impuestos, pero bueno, esto es un servicio. Entonces, que se cuide y la forma de cuidarse también uno puede ir cuidando también un poco el bolsillo. Sí, que esto también lo que predica lo que se llama una tarifa, digamos, solidaria de la cooperativa, que tiene que ver con el uso racional de los recursos, como en este caso es el agua, que es lo que nosotros, todos los vecinos, en realidad tenemos que contribuir para que así sea. Y en ese sentido está siempre llevando adelante acciones la cooperativa, lo hacen muy bien, están comprometidos. La verdad que la estructura que han montado en nuestra ciudad es modelo para muchas otras y son quienes, bueno, sin tener un negocio detrás, digamos, sin buscar el rédito económico, se dedican a, digamos, incluso a profesionalizarse, a hacer, digamos, más técnico y grande e importante el trabajo que llevan adelante los que conocen del tema. Así que ahí adentro de la cooperativa, su estructura, digamos, son... digamos, se pueden autosustentar, digamos, ahí están las personas que conocen del tema, las personas que llevan adelante las obras, y eso
cuando uno tiene, digamos, el conocimiento, lo que llamamos muchos el know-how adentro, bueno, es más que valioso para nuestra ciudad. Sí, es un buen servicio. Es un buen servicio. Sí. Y por ahí uno en la diaria, en la vorágine, no se da cuenta, pero es un buen servicio el que se ofrece y desde hace un tiempo largo a esta parte. Sí, y cada vez que se toca el bolsillo, sí, ni hablar. Y más en estos tiempos uno entiende. Por eso yo Porque aparte aumenta todo. Sí. La comida, la nafta, los útiles escolares, el guardapolvo, el agua, la luz, el gas, todo aumenta. Y los salarios no van a la misma velocidad. Y tenés una problemática que nosotros no podemos controlar a nivel ciudad, que es el tema inflacionario. Claro. Eso viene de arriba hacia abajo y lamentablemente te tenés que defender como querés. Lo bueno, Santiago, es que Sunchales tiene... No, como podés. Sí, tiene en algunos rubros opciones y la gente puede elegir. Sí. Eso es bueno, porque la gente puede elegir dónde comprar ropa, de marca, de menos marca, si quiere, si le gusta, lo mismo en alimentos. Sí. En ese sentido, Sunchales, por ser una ciudad pequeña, tiene opciones que no pasa en todos lados. No. Cuando hay monopolio se complica después. Por eso yo lo defendía esto diciendo lo que es un impuesto y lo que es un servicio. El impuesto vos no tenés forma de escaparte. El Estado te manda una boleta para frenar el gasto público y esa boleta es tanto y no hay chance de poderla bajar. Acá vos podés, si sos un poco más cuidadoso y un poco más respetuoso con el servicio, corregir. Claro, podés tratar de bajar un poquito el golpe en el bolsillo, ¿no? Y eso es importante. Pero bueno, como te dije antes, a nadie le gusta, nosotros no estamos para aumentar ese tipo de cosas, pero hay una necesidad muy grande acá de esta gente, muy, muy grande. Y no había otro camino.